Ya, antes de que me olvide, vamos a hacer un recuento rapidito. Veíamos que la dinámica estudiaba el movimiento y en sí ellas utilizan la parte de lo que es las causas, por qué se está originando este movimiento. Entonces, obviamente aquí les puse que una causa de tener movimiento sería el peso, la normal, la fuerza de fricción, la energía elástica, la tensión. También alguien puede decir, es por el cambio de lo que son las energías o alguna cosa por el estilo. ¿Listo? Entonces estamos estudiando esto y para poder entender muy bien lo que es la dinámica, les decía que tenemos que ver primero todas las fuerzas, ¿no es cierto? Describirlas bien y después sí juntarlas todas en un solo ejercicio. Entonces aquí veíamos un poco de lo que era el peso siempre hacia abajo y veíamos que también los planos inclinados hacían que este peso tenga unas componentes sobre un sistema XY de acuerdo al plano que tengamos. Veíamos también la fuerza normal y esta fuerza normal siempre tiene que ser perpendicular a la superficie y tiene que estar en contacto con algún otro ente, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un bloque y un plano y los dos están en contacto, va a existir esta fuerza. Sin embargo, si tenemos una masa colgando, entonces obviamente no va a tener fuerza llamada normal, ¿sí? Hablábamos de fuerzas de rozamientos. ¿Por qué se tenía estas fuerzas? Era porque, primero, la superficie de contacto no era totalmente lisa. Eso quiere decir que si tú de alguna manera, ¿no es cierto?, jugabas en la resbaladera o alguna cosa por el estilo, muy seguramente te ensuciaba los pantalones. ¿Y es por qué? Porque se tiene un poco de lo que es fricción entre la resbaladera y tú que estabas jugando en ese caso también, ¿no es cierto? Y también no solamente una resbaladera, sino puede ser una carretera, puede ser, yo que sé, un plano inclinado. Si una persona tiene oposición al movimiento, siempre estaremos hablando de lo que es la fuerza de rozamiento. Tenían que necesariamente también estar en contacto. Yo les ponía el ejemplo de frotarse las manos. Ustedes cuando empiezan a frotar las manos, cuando tienen frío, al instante empieza a calentarse, ¿no es cierto? ¿Por qué se calienta? Es porque la superficie de nuestras manos no son totalmente lisas, existe un tipo de fricción y esta fricción es la que genera ese calor que tenemos. Y obviamente esta fuerza de fricción siempre tiene que estar en dirección contraria al movimiento, en dirección opuesta y tangente a la superficie de contacto. Aquí dibujaba en algunos casos para que ustedes tengan en consideración. Y aparte decía que si hablamos de fuerza de rozamiento, esta va a estar ligada a un coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento dependerá si es estático o es cinético. Estático, la palabra estático significa sin movimiento. Entonces, sin movimiento cuando es estático y cinético cuando obviamente yo lo tengo con MRU o MRV o algún movimiento que estemos teniendo en el cuerpo o en el sistema. Acá en cuanto a lo que es la fuerza elástica, también se llamaba fuerza recuperadora. ¿Por qué se llamaba recuperadora? Porque era la fuerza que permitía retomar la posición inicial de un resorte. Entonces, aquí había una especie de gráfica, pero les decía que no los voy a tomar esto de acá, sino les grafiqué otra, ¿no es cierto? Les puse el caso en el cual alguien jala un resorte, en el caso en el cual alguien comprime un resorte. Y teníamos la dirección de la fuerza elástica, ¿no es cierto? Entonces, aquí teníamos la fuerza elástica, era igual a K por X, K dependía del material. Vimos unos ejercicios, un ejercicio interactivo en donde veíamos que cada vez que yo aumentaba el valor de K, aumentaba, en otras palabras, el grosor del resorte, era más robusto y obviamente tenías que tener como que jalar con una mayor fuerza para poder estirarle o contraerle al resorte, ¿no es cierto? Y les decía que eso dependía del material y obviamente teníamos también la fuerza como una ecuación, ¿no es cierto? Les decía que el signo menos era porque se dirigía hacia el punto de equilibrio. Y en algún momento estaremos hablando también de la energía potencial elástica y les puse ahí una ecuación que por el momento no va a ser importante, pero después cuando estemos trabajando con la conservación de la cantidad de movimiento lineal y también la conservación de las energías, ahí lo vamos a utilizar. En este caso, todavía le vamos a dejar en stand-by, ¿ya? Ahora, otras, bueno, una fuerza más que me hace falta, no otras, solo me falta una, llamada la tensión. Y esta tensión la revisamos y después vemos el diagrama de cuerpo libre, que es prácticamente unir todas las fuerzas que ya hemos estado viendo. En los ejercicios del examen, esto de lo que es la tensión, el peso, todas ellas nos vamos a estar relacionando. Sin embargo, a más allá de esto de lo que les está puesto sobre las diapositivas, no les van a tomar. Más allá, algo más complicado, es incluso difícil de resolver y también no te va a dar el tiempo para poder hacerlo, ¿no es cierto? Se supone que tienes que resolverlo esto en 1 minuto. Ya, esperen un ratito. Ya, espérenme.
Ya, muchachos, me fui a cerrar la puerta porque hay unos chicos que están recibiendo clases presencial y vienen a hacer escándalo. Por si acaso, los que vienen presencial no son del examen de ingreso a universidades, ya. Van a decir, solo aquí no los pusieron presencial. Ya les conozco cómo son de tóxicos, ya. ¿No es cierto, Sammy? Yo no soy tóxica, Lice. No serás. Por ahí en Facebook te saben comentar así, tus primos o tus conocidos creo que saben comentar lo contrario. Qué mentiros. O es otra Sammy, no sé. Por ahí vi algunos comentarios. Otra Sammy, dice. Ya, bueno, ya, vamos a continuar en esto. Ya, vamos a ver esto de la tensión. Verán, la tensión aparece siempre, siempre que nosotros tengamos esto de lo que es un cable o una cuerda o los sinónimos de esto, ¿ya? Siempre que tenga una cuerda, un cable, un tensor o lo que sea, vamos a tener una tensión. Y esta tensión, bueno, acá me pone una definición, ¿no es cierto? Incluso para que ustedes lo puedan leer, las cuerdas siempre transmiten fuerzas de tensión o tracción sobre el cuerpo al cual están unidas. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos un sistema, ¿no es cierto? Como el que tenemos acá en plano inclinado, acá también el otro plano está del otro lado, y acá tengo incluso una masa sobre otra, ¿no es cierto? Y ahí también tengo una cuerda de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar para cada uno de estos cuerpos, para el A, el B y el C, cómo estarían las tensiones, ¿sí? Ahora, recuerden que si yo tengo un mismo cable, las tensiones van a ser las mismas. Esto les voy a poner acá. Si tengo un mismo cable, si tengo un mismo cable, una misma cuerda, las tensiones son iguales. Las tensiones o tracciones, como quieran llamarle, las tensiones son equivalentes o son iguales. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a poner así, las cuerdas, si son las mismas, entonces tienen las mismas tensiones. Entonces voy a poner acá con un color, ¿ya? Porque si acaso alguien por ahí dice, ¿y esto cuál es la cuerda de aquí y la de acá es diferente? Voy a poner así, ¿ya? La que está acá, entre A y B, les voy a poner con color rojo. Esa es una cuerda. La otra, la que tenemos entre B y C, voy a poner con otro color. Chuta, ya salió chueco. Bueno, ahí más o menos. Listo, ahí está la cuerda con B y C. Listo, entonces obviamente voy a tener una tensión para esta cuerda de aquí, que le puedo llamar así tensión 1, ¿cierto? Y para la de verde también voy a tener una tensión, pero esta de aquí, la verde, es distinta que la roja. Entonces acá vamos a poner que esta de aquí va a tener una tensión 2, ¿no es cierto? Ya voy a dibujar las tensiones. En la otra parte, tengo en este plano inclinado que está del lado contrario, voy a poner con este color de aquí, con este medio marrón, le voy a poner la otra cuerda. Y esta cuerda de aquí tendrá, ¿qué? Una tensión también. Esta tendrá una tensión llamada tensión 3. ¿Listo? Si alguien dice esta cuerda de aquí, la de verde y la marrón es igual, no, ¿no es cierto? Porque de ninguna manera se pueden relacionar. Es la misma cuerda cuando tienen una misma, se podría decir, apertura con algún otro cuerpo, ¿ya? ¿Qué más podemos poner en la parte inferior? Pongámosle con este morado. Le voy a dibujar esta cuerda aquí y le voy a poner la cuerda en la parte inferior. ¿Listo? Entonces esta cuerda acá tendrá otro nombre. Ustedes pueden llamarle con otro nombre. Le vamos a llamar tensión 4. ¿Listo? Entonces, ¿dónde viene o dónde encaja esta definición que les decía que en una misma cuerda tienen las mismas tensiones? Entonces, vamos a poner acá. Voy a primero analizar el cuerpo, el A. ¿Listo? En este cuerpo A me van a pedir dibujar esa tensión. Entonces, el cuerpo A está ligada con esta cuerda de aquí que está en roja. Entonces, ¿cómo dibujo la tensión? De acuerdo a qué lado se está alando, en otras palabras, el bloque. ¿Para dónde se está alando de acuerdo a esta tensión? Para este lado derecho, ¿cierto? Entonces yo puedo dibujarle así. Siempre dibujen hacia afuera, ¿ya? En el bloque se dibuja hacia dónde se está alando la cuerda, pero ustedes hagan cuenta que siempre esa cuerda se va a dibujar o esta tensión se va a dibujar hacia afuera del bloque. ¿Listo? Entonces aquí yo tendría de esta forma. Si esta era tensión 1, ¿no es cierto? Era la cuerda 1, entonces esta le voy a llamar como T1. ¿Listo? Para decir que es la tensión de la cuerda 1. Ahora en el cuerpo B, ¿para dónde tengo las tensiones? Como les dije, siempre hacia afuera del bloque. Entonces, para esta que está en rojo, voy a dibujar la tensión hacia afuera. Y esta de acá, no se me ocurre, no pondrán así, no pondrán tensión 2. Porque a la final, esta T1 de aquí y esta T2 de acá comparten la misma cuerda. Entonces, en una misma cuerda tienen mismas tensiones. Entonces, estaría equivocado si yo pongo T2. ¿Qué tendría que poner?
O sea, hay veces que sí ponen, pero más rápido así, T1 y T1. Las dos cuerdas, bueno, las dos tensiones son prácticamente las mismas. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda roja. ¿Ya? Ahora acá arriba, en la parte B, vamos a dibujarle con otro color. Ponerle con rojo, pongamos acá arriba. ¿Listo? Entonces, entre la B y la C también tengo una cuerda verde. ¿Cómo pongo la tensión de la cuerda? Siempre hacia afuera de la masa. Entonces, hacia afuera de la masa, aquí tengo la tensión y esta le vamos a llamar tensión 2 porque es la cuerda 2. ¿Sí? Y acá en el punto, en el bloque C, también comparte la misma cuerda, ¿no es cierto? La misma cuerda verde. Y le voy a poner hacia afuera lo que es la tensión 2 también. ¿Y por qué le volví a poner 2? Porque es la misma cuerda verde. ¿Sí? Entonces esto de aquí es súper sencillito, no hay mucho que decir, sin embargo, sí hay algunas veces que colocan mal esto. Acá en la marrón, ¿cómo sería? Igual, como tengo la misma cuerda, entonces para este bloque que está aquí, hacia afuera, tendré tensión 3 y para este bloque que está acá, hacia afuera también, y en dirección de la cuerda tendré la tensión 3 también. ¿Por qué se llaman tensión 3 y tensión 3? Porque representan una misma cuerda. Sí. Si alguien no tiene la 1, no tiene la 2 y solamente tiene la 3, puede inclusive cambiar. Ah, es que este 1 y este 1. Si a alguien se le ocurre cambiar de letra, este es la cuerda tensión X y esta es la cuerda tensión en X. No importa la letra que ponga. Si aquí dicen, esto le va a llamar como la tensión como curva 1 y la de acá le llamo curva 2, también puede ser lo mismo. Aquí no es cierto, aquí 1. ¿Listo? Entonces no importa qué letras pongas, pero siempre tiene que ser la misma, de lado y lado, la misma cuerda. La K de morado, vamos a dibujarle con este color verde de aquí. Entonces igual, es tensión 4 hacia afuera y acá también hacia afuera. Aquí sería tensión 4 y aquí también sería tensión 4, ¿cierto? Sí. Entonces, está dibujado todas las tensiones. Esto de aquí no es complicado, al menos cuando nosotros trabajamos dentro de lo que es la dinámica, la sencillita, la que toman en el examen, prácticamente no va a haber complicación. Ahora, si por ahí alguien les dice que la cuerda se estira, la cuerda tiene más, ahí sí ya se complica el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos considerando también? Y les voy a poner acá. ¿Qué consideramos en todos estos ejercicios? Siempre en la dinámica y la cinemática hemos estado simplificando las cosas. En cinemática hemos dicho que la resistencia del aire no tiene validez. Acá también, ¿qué es lo que estamos considerando? De que las cuerdas, ¿cierto? Las cuerdas, saben poner así un examen de ingeniería, ¿ya? Son inextendibles. Así les saben llamar, inextendibles. Esto en cristiano significa, bueno, inextendibles, yo creo que incluso la palabrita significa que no puede ser alargada o contraída más. O sea, tiene 10 metros la cuerda y seguirá siendo de 10 metros. No por el hecho de cargar 1000 kilogramos ya se va a convertir en una cuerda de 10.5 metros. No funciona así. Las cuerdas son inextendibles, o sea que no se pueden alargar ni contraer. Y también, obviamente, las cuerdas no tienen masa. No tienen masa. O sea, es una aproximación que muchas veces nos ayudan a representar los ejercicios en la realidad. Pero si nosotros queremos ser más rigurosos en un ejercicio de la vida diaria, yo que sé, estamos generando el cálculo de estructuras en un edificio, el cálculo de estructuras en un puente, entonces ahí sí tendríamos que considerar que obviamente los cables del puente tienen una masa, tienen un centro de equilibrio, también las vigas tienen un centro de apoyo, una parte en donde generan más torque o alguna cosa por el estilo. Pero como nosotros acá estamos haciendo algunas aproximaciones, no contamos con ese valor de masa, ni tampoco decimos que las cuerdas pueden ser extendidas más de lo que pueden o pueden ser contraídas más de lo que deben, ¿cierto? Ya, entonces, por favor, terminemos de copiar esta parte de acá. Vamos a ahora hablar un poquito del diagrama de cuerpo libre de acá en dinámica. Sin embargo, el diagrama de cuerpo libre lo único que dice es que tienes que poner en un solo gráfico todas las fuerzas que pusimos acá por separado. En algunos colegios, cuando empiezan a trabajar con esto, ¿no es cierto? Cuando empieza recientemente, como que chuta, les hace difícil, hacen un diagrama de cuerpo por cada fuerza. Pero en realidad lo que se tiene que hacer es que en un mismo gráfico se dibujen todas las fuerzas, en un mismo gráfico se ponga todo, porque eso les va a agilitar el tiempo de resolver un ejercicio
y también les va a agilitar en, obviamente, en ser más pros, en resolver algún tipo de ejercicio que incluso usted esté arriba del nivel que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, por favor, terminemos de copiar. Si alguien tiene dificultad, ¿no es cierto? Alguien, por ejemplo, acá ya está dibujado bonito el plano inclinado, ¿no es cierto? Si alguien hasta la fecha saben dibujar así, yo no sé cómo lo hacen, pero saben dibujar unas líneas así. Ni uno que está con la tablet puede sacar así. Y eso que yo debería, porque la tablet sí es complicado de utilizar. O sea, no es nomás. Si fuera el éxito, si ya próximamente va a comprar un iPad. El iPad, ahí sí, el iPad Pro, ahí sí, una bestia. Porque ahí yo rayo donde veo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero acá ya es un poquito complicado. Toca hacer una sincronización entre mano y tablet. ¿No es cierto? Lo mismo que veo aquí, tengo que estar rayando acá. Si no, pregúntenle a algunos profes que utilizan la misma tablet que no saben hacer a rayar. ¿Cierto? Entonces, miren, acá incluso a mí me sale más o menos, ¿cierto? Entonces ahí le pueden poner alguna cosa. No sé por qué algunos incluso en el cuaderno saben dibujar chueco. Y hay alguna cosa han de hacer con las manos, por eso dibujan así. Ya, entonces por favor, me avisan, muchachos, si terminaron o terminaron. Pila, muchachos, estudiarán. No va a haber día que no les digan que estudien. Estudiarán. En algún momento, todo lo que estamos viendo les va a servir y bastante. En la mañana nomás que hay unos chicos que capaz de darles contra el suelo ya, lo mismo. Tocó repetir desde cero y ni así. Entonces, en ese sentido, ellos ya, no sé qué más ya, ya les, incluso a ellos, por ellos estoy poniendo esas nuevas pruebas que están ahí como exponentes radicales, porque ni sumar ni restar. Ya, confirmen para confirmar, muchachos, lo lograron. Ya, consta, no dijeron nada. Ese es un sí. Ya, diagrama de cuerpo libre. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos todas las fuerzas, ¿no es cierto? El diagrama de cuerpo libre lo único que dice es une todo y ponle en un solo gráfico, nada más. Entonces, veíamos que era dentro de unas fuerzas, también considero el peso, también vimos, ¿qué vimos también? La fuerza de rozamiento, ¿qué más otra fuerza que vimos? ¿Se acuerdan? ¿Qué otra cosa más vimos? Ya, cabeza de pollo, Dios mío. Una de switch, una de switch y se les resetea el disco duro a ustedes. La No, en serio. elástica. Eso, fuerza elástica. Y la última, ¿qué me falta? ¿Qué otra fuerza hace falta? La tensión. Atención. Eso. ¿Aquí han estado? Avisen que han estado aquí. Yo pensé que estaba solito. Ya, tensión, peso, fuerza de rozamiento, la normal o fuerza normal y la fuerza elástica. Aparte de estas fuerzas, casi ya no se habla más, ¿ya? O sea, es lo máximo que pueden llegar. Incluso yo les puedo decir que cuando estudias una ingeniería, hasta la física que vas a ver, o sea, hasta para subir hasta segundo semestre, ya con esto sobrevives, ¿ya? Ya más arriba de segundo, tercero, ya hay algunas cosas más complicadas, ahí ya cambian la cuestión, pero es un semestre nomás, ¿ya? Los dos primeros semestres de ingeniería son esas fuerzas que están ahí. Obviamente metido un poquito más de matemática, o sea, un poquito de cálculo, integrales, derivadas. Ya la cuerda ya no es así como de niños de jardín, ¿no es cierto? La cuerda inextendible, sino ya saben poner aquí, saben decir una cadena, y la cadena tiene masa y tiene una densidad de masa por unidad de longitud, alguna cosa por el estilo. Pero mientras no estemos a ese nivel, las fuerzas que están acá suficiente para pasar un prepo, para pasar un primer semestre y ya para estar inclusive ya graduados. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué me decía? El diagrama de cuerpo libre es poner todas las fuerzas en una sola gráfica, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, como yo dibujo medio como princesa, entonces voy a dibujar acá también ustedes como princesa. Al peso le voy a poner con este color, ya, para que después digan, no nos dibujó bonito. Fuerza de rozamiento con el de acá, con el verde. Así no entienden, ya no sé cómo ya. Fuerza normal con el de acá. Y me falta un color, falta la fuerza elástica, vamos a poner con este color chillón.
Y vamos a poner con color que todavía no utilice. Con el rojo pongamos la tensión. ¿Listo? Ahí estamos. Ya, ahí está. Así vamos a dibujar con esos colores. Entonces vamos primero con la más fácil, ¿no es cierto? Y la más fácil es la fuerza llamado peso, ¿cierto? Ahí está el peso. Aquí está el peso, ¿sí? El peso se ponía con la letra P, ¿no es cierto? En español con la P. En el inglés, si se van a Harvard, o alguien quiere ir a estudiar a Harvard, con la W de white, peso. Ah, por favor, si en algún libro ven la W, ven la P, es exactamente lo mismo. Entonces vamos primero con el bloque A, ¿ya? En el A vamos a poner todas las fuerzas. Después en el B, todas las fuerzas. Después en el C, todas las fuerzas. En el M2, todas las fuerzas. M1, todas las fuerzas. Y ya está. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer, bueno, antes de dibujar y todo eso, vamos a suponer que en esta superficie que le estoy rayando aquí, perdón que borre esta parte de acá, y ya me estoy utilizando los colores que íbamos a utilizar arriba. En esta superficie que está aquí, de aquí hasta este punto de acá, vamos a suponer que la superficie es lisa. Superficie lisa. ¿Qué significa? Que está perfectamente pulida, perfectamente lijada, que no hay ninguna impureza y que prácticamente ahí no existe ningún tipo de rozamiento. Pero en la superficie que está acá más arriba, ¿no es cierto? En la parte de la B, vamos a poner que ya en el plano inclinado la superficie es rugosa. Superficie rugosa. ¿Listo? Y acá en el C obviamente no hay superficie, y no va a decir, es que también es lisa. O sea, está en el aire, no hay superficie. ¿Listo? Acá igual en este bloque de aquí, vamos a poner que toda esta superficie de acá también es rugosa, ¿ya? Superficie rugosa. ¿Listo? Bueno, si estamos resolviendo el ejercicio, ahí me va a decir, es que el coeficiente cinético es igual a 0.7 o alguna cosa. Y ahorita no necesito coeficiente, aún. Todavía no vamos a resolver. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar primerito el peso. El peso en el primero, ¿ya? Peso siempre se dibuja hacia el centro de la Tierra, ¿no es cierto? Hacia abajo. Entonces, si aquí está el punto A, ¿no es cierto? Está el bloque A, yo le voy a tomar desde la mitad y le voy a dibujar hacia abajo, ¿no es cierto? Y esto de aquí se llama el peso de A. ¿Por qué le pongo sub A? Para decir que es de la masa A. Y como me salió chueco, voy a borrar, ustedes háganlo bonito. Más o menos, ahí está, peso de A. ¿Listo? De lo peor. Después, vamos. ¿Qué más necesito? Acá me está pidiendo dibujar la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Y la fuerza de rozamiento, ¿cómo se dibujaba? ¿Me hacen acuerdo? ¿Cómo era? ¿Cómo se dibujaba? ¿Qué consideraciones tengo que hacer? A ver, acuérdense. Yo sí me sé, pero quiero que hablen ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo dibujamos? ¿Para dónde dibujo? ¿Para la derecha? Para la masa A, ¿para dónde dibujo? ¿Para la derecha o por la izquierda? ¿Para dónde dibujo? Es contraria al ¿Para dónde está la movimiento. cuerda? O sea, sí, pero no. Puede haber dos posibilidades, ¿ya? La primera puede decir que todo el sistema de estas cuerdas de aquí, todas las masas están en movimiento hacia la izquierda, ¿cierto? O alguien puede decir, no, es que no está moviéndose para la izquierda. Alguien puede decir, no, es que está moviéndose hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, ustedes eligen aquí el sentido de movimiento. En muchos de los ejercicios puede ser que sí digan, para que todo el sistema baje del plano inclinado. Alguien puede decir, no, para que todo el sistema suba o cualquier cosa por el estilo. Entonces, aquí ustedes eligen el tipo de movimiento, para dónde es. Y es mucho pedir eso. Yo creo que pongámosle como un poco más coherente de que se está moviendo hacia arriba, ¿ya? Incluso para abajo también funciona. O sea, ya les digo, no importa para dónde se mueva, vamos a poner hacia arriba. Después de poner hacia arriba, obviamente, después de calcular las ecuaciones, me va a salir, yo que sé, por ahí una aceleración igual a algo. Y al momento de realizar los cálculos me sale una aceleración igual a algo. Si la aceleración con el movimiento para acá te sale menos 3 metros por segundo al cuadrado, ¿para dónde debería haber sido el movimiento? Si te sale eso, ¿cierto? Te va a dar para el otro lado. Solamente eso es. Si nosotros hacemos todo bien, cualesquiera que sea el movimiento, solamente lo único que va a cambiar es que en un lado te da negativo y el otro da positivo. Cuando justo la tienes, te va a dar positivo. Y si no le atinas, le cogiste del lado contrario, entonces te va a salir negativo. Lo único que tienes que decir es que el movimiento estaba para el otro lado, que tal vez no lo pensaba y yo le puse del lado contrario, nada más. Entonces ahorita vamos a poner que el movimiento está para arriba. ¿Por qué necesito el movimiento? Porque para dibujar la fuerza de rozamiento, esta fuerza de rozamiento tiene que estar en contra.
Entonces voy a dibujar así. Para acá está el movimiento. Entonces la fuerza de rozamiento debería dibujarse hacia el sentido contrario. Pero la fuerza de rozamiento siempre, siempre debería existir. ¿Cuándo qué? Acuérdense eso. ¿Cuándo existía fuerza de rozamiento? Hay algo que escribí ahí, la fuerza de rozamiento, claro que iría para allá, pero ¿qué condición está cumpliendo el bloque A? ¿Qué pasaba? La fuerza de rozamiento, ¿cuándo existía? Cuando tengo superficie rugosa o superficie lisa. ¿Cuándo existe fuerza? Superficie rugosa. Ya, entonces, si esta superficie de aquí hubiese sido también rugosa, ¿para dónde va la fuerza de rozamiento? Hacia la izquierda. Pero como esta superficie es lisa, ¿qué pasa con esta fuerza de rozamiento? ¿Cuánto vale? Cero. Cero. Ya, ahí está. Borrado. Me ahorré el trabajo de poner la fuerza de rozamiento. ¿Ya? O sea, vale cero, no le pongo. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ya dibujé en la primera masa, dibujé el peso, dibujé la fuerza de rozamiento. Obviamente dibujé, la borré porque era superficie lisa. Vamos a la normal. La normal, ¿cómo se dibujaba? La normal se dibujaba perpendicular a la superficie de contacto. Entonces aquí está la superficie de contacto y de manera perpendicular tendría que dibujarla, o sea, hacia arriba, ¿no es cierto? Porque esto, si yo le pongo hasta acá, acá forma 90 grados con la superficie, ¿no es cierto? Entonces acá estaría la normal. Y esta normal, para diferenciar de las otras, se llama normal del bloque A. ¿Sí? Ya tengo peso, tengo fuerza de rozamiento, obviamente borré porque ya había superficie lisa, la normal ya está. Fuerza elástica tengo. No, ¿no es cierto? La fuerza No. elástica, eso, alguien me dijo, no, Yadira parece que la fuerza elástica siempre aparece que tengo, cuando tenga un resorte. Entonces, en este caso, no tengo resortes, entonces no vamos a considerarle. O sea, no le vamos a dibujar. Ya, aquí vamos a poner así con el mismo color, cuando tengo un resorte. Vamos, la última que me hace falta, la tensión. ¿Tengo tensión? Sí, tengo tensión. Va para la derecha. Eso, por la derecha. Como les decía, del bloque saliendo tiene que estar, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este bloque le voy a poner hacia acá y alguien puede ponerle así. Para mí esta tensión vale T. Pero cuando yo tengo varias cuerdas en un mismo sistema, en una misma gráfica, es muy probable que ustedes utilicen así. Este es T1. Para, si esta se llama T1, la otra cuerda que está acá arriba, llamarla T2. ¿Sí? Ah, listo, ahí está. ¿Hay alguna otra fuerza que tenga en el bloque A? No. Cabo. Eso es el diagrama de cuerpo libre. Dibujar todas las fuerzas que nosotros conozcamos dentro de un sistema. Ya, acá voy a poner esta cuerda con otro color. Vamos con el bloque B. Entonces, el bloque B, de nuevo, vamos a dibujar todo. Primero, peso. ¿Peso hacia dónde? El bloque B pueden coger desde la mitad, pueden cogerle desde el punto de acá, de donde quieran cogerle. ¿Ya? Yo, por lo general, para que me salga bonito y para que se vea medio coherente, yo les sé coger justo del punto del centro hacia abajo. Siempre del centro de la masa, de lo que sea, para que sea bonito. Sin embargo, no es la única forma de colocar eso. Hacia abajo, ¿cómo se llama esto? Se llama peso de B, ¿cierto? Yo no, peso del bloque B. ¿Qué más te necesito graficar? La fuerza de rozamiento. En este caso, ¿tengo fuerza de rozamiento? A ver, ayúdenme con eso. ¿Tengo fuerza de rozamiento? Sí. Sí, ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde tengo que dibujar? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se supone que el movimiento está hacia arriba. Entonces, la fuerza de rozamiento es como que esa tóxica que siempre te da la contra, ¿no es cierto? Siempre uno dice derecha y ella dice izquierda. Entonces, hacia abajo, ¿ya? Entonces, aquí sería fuerza de rozamiento. Para referirme a la fuerza de rozamiento de este bloque, ¿cómo lo llamo? Fuerza de rozamiento del bloque B. ¿Ya? Así deben hacer. Si ustedes hacen así conforme yo estoy haciendo acá, ningún profesor te puede decir está mal. Ningún profesor te puede poner cero si estás dibujando así. Si ahora ustedes dibujan esto con lápiz y el otro para que se distingan, aplastan más duro el lápiz, obviamente el profesor no va a entender nada. ¿Y qué va a decir? Ah, esa cosa que he dibujado. Pongámosle 3. ¿Ya? Entonces, ya está. Está el peso, está la fuerza de rozamiento, falta la normal. La normal, ¿cómo la dibujo? Siempre perpendicular a la superficie de contacto. Entonces no van a dibujar así, verán, no van a decir, así va la normal y acá está la superficie y acá tiene 90 grados, ¿cierto? Ahí ni a bala tiene 90. Entonces, ¿cómo hago? Siempre tiene que estar perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, esta es la superficie, ¿no es cierto? Este es el piso, en otras palabras. Si no quieren superficie, piso. Entonces, ¿cómo hacen? Dibujan
de esta forma, hacia acá. ¿Por qué? Porque si esto yo lo largo aquí, aquí sí se forma 90 grados. ¿Sí? Pero yo siempre tomo del centro. Miren, aquí del centro saco todas las fuerzas para que no se vea feo. Pero si tú la largas hasta acá, esto forma 90 grados. Esto de aquí se llama normal del bloque B. Ya tengo la normal. Fuerza elástica, yo creo que ahorita ya diciendo que la fuerza elástica es cero porque no hay resorte. Esto en algún ejercicio que exista lo dibujamos. Y lo último que me hace falta es la tensión. ¿Y la tensión hacia dónde debería estar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. O sea, hay dos tensiones ahí. ¿Hacia dónde va? Dos tensiones ahí. ¿Cuál tensión nomás tengo que dibujar? La ¿Cuántas tensión cuerdas 2 tiene? hacia arriba y la tensión 1 hacia abajo. Exactamente, ¿no es cierto? Porque esta cuerda de acá abajo ya tenía nombre, ¿no es cierto? Se llamaba tensión 1. Entonces, hacia afuera yo le voy a dibujar así sobrepuesto sobre esta de aquí, y le voy a llamar tensión 1. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué otra tensión me hace falta? Bueno, ahí le voy a borrar ya. Está súper pegadito. Vamos a borrar acá y vamos a poner con una letra un poquito más grande. Tensión 1. ¿Listo? Ya. ¿Qué otra tensión me hace falta? La tensión que está para acá arriba, ¿no es cierto? Porque es otra cuerda. Y ustedes pueden poner hacia afuera de esta manera. Y si le ponen tensión 1, la fregaron. ¿Por qué? Porque esta cuerda aquí no es la misma que estaba abajo. Entonces, como apareció otra cuerda, entonces el libro Pepito Aprende Física dice que aquí le tienes que poner tensión 2, ¿cierto? Aquí le vas a nombrar de otra manera. O le puedes llamar tensión X, o lo que sea. Ahí ya depende del gusto y de la afinidad de cada uno de ustedes. ¿Quieren ponerle letras raras? Pongan nomás. ¿Listo? ¿Alguna otra fuerza que yo tenga en el bloque B? No, ya está todo. Ya está, ¿no es cierto? Miren que igual como una princesa está este dibujo de ahí, capaz de no borrar. No, vamos la C. ¿Cómo hago la C? Primero, vamos con el peso. ¿Peso hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Salió feo. Pongámosle hacia abajo. El peso tiene que estar hacia abajo y esto se va a llamar peso en C. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tengo? Tengo la parte que es la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? ¿Tengo fuerza de rozamiento? No, porque la fuerza de rozamiento existe cuando dos cuerpos están en contacto. No van a decir, es que la cuerda y el cuerpo están en contacto. O sea, no, la cuerda era inextendible, no tenía masa. La cuerda no cuenta, ya la cuerda solamente tiene tensión. Entonces, fuerza de rozamiento no se tiene. La normal, ¿tiene normal? Tampoco, porque la normal también existía con contacto con una superficie. Entonces voy a poner acá también ya por si acaso. La fuerza de rozamiento debe haber dos superficies en contacto. Al menos dos. Dos superficies en contacto. ¿Listo? Acá también la fuerza normal debe tener dos superficies en contacto. Si no hay dos superficies en contacto, no hay ninguna de las dos. ¿Listo? Entonces, no tengo normal, no tengo fuerza de rozamiento, elástica tampoco, y lo único que me sobró al final es la tensión, ¿cierto? Y la tensión la única que tengo es hacia arriba, miren, siempre hacia afuera del bloque. Tensión hacia acá, y como esta tensión hace rato ya le nombré, ¿no es cierto? Ya le etiqueté y le dije, ahí tú te vas a llamar Juanito, esto se llama tensión 2, ¿no es cierto? Sí. Y después de hacer todo esto, ya está. No sé si han visto dos recetas en TikTok. Ya está, ¿no es cierto? Ya está hecho, ahí está. Ya no hay más. Si de aquí nosotros necesitamos sacar alguna ecuación, ya es otra cosa que le vamos a proyectar y vamos a hacer algunas consideraciones. ¿Listo? Al rato les voy a poner esas ecuaciones. Al rato vamos a resolver algunos ejercicios con esto para que vean cómo funciona. Pero lo primero es dibujar todas las fuerzas, ¿no es cierto? Si ustedes logran dibujar esto, ya está el 50 a 60% de su ejercicio en la lona. Esto es lo más complicado de dibujar. Y las ecuaciones es sencillito. ¿Listo? Vamos acá en el otro. El otro ya van a poder hacer rapidito, ¿no es cierto? Entonces lo voy a dibujar así súper rápido para que no demorarnos mucho. La masa 2, el peso estaría hacia abajo. Esto sería peso 2. Voy a dibujar el peso en los ambos bloques rápido, ¿ya? Acá también voy a dibujar el peso hacia la parte de acá y esto se llama peso 1, ¿cierto? Después del peso también necesito dibujar la fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento tiene que estar contraria al movimiento. Entonces es necesario dar una dirección al movimiento. Como esta masa 1 es como que más grande, voy a hacer cuenta que el movimiento está hacia acá, ¿ya? Listo, voy a hacer cuenta. Entonces, si el movimiento está hacia acá, masa 2 no tiene fuerza de rozamiento porque no tiene superficie. Pero la masa 1 sí tiene fuerza de rozamiento porque tiene incluso una superficie rugosa, ¿cierto? Entonces, si el movimiento está hacia abajo,
Entonces, cualquier persona común y silvestre tiene que obligatoriamente dibujar la fuerza de rozamiento en sentido contrario. Entonces, para acá debería estar la fuerza de rozamiento 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo asumí que el movimiento está hacia abajo. La fuerza de rozamiento debe estar hacia la parte superior. ¿Qué más necesito? Necesito la normal. La normal de la masa 2 no tengo. De la masa 1 sí tengo. Acabo de dibujar la normal, se dibuja de esta forma. ¿Por qué? Porque la normal con la superficie de contacto tiene que formarse 90 grados. Ahí está. Y esta normal incluso le voy a bautizar, tú te vas a llamar normal 1, para distinguir qué es del cuerpo 1. Después, ¿qué más tengo? Tengo fuerza elástica, no hay resortes, de esta no tengo, y al final tengo una tensión. ¿Sí? Voy a poner la tensión, y la tensión aquí le vamos a llamar que esta tensión hacia arriba se va a llamar, para no confundirnos con esta tensión 1, con esta tensión 2, acá le voy a bautizar que esta es tensión 3, porque es otra cuerda. Y en la masa 1 también vamos a dibujar la tensión, y miren que voy a dibujar así, miren, que está como que en paralelo la fuerza de rozamiento y la tensión, también se puede dibujar. Si alguien quiere dibujar conforme hacia acá, miren, aquí miren cómo lo hice. Le dibujé en una misma línea de acción, también está bien, no hay ningún problema si le pones al lado. Ya, solamente que muchas veces yo le dibujo así uno encima del otro porque se puede poner, se ve bonito. Ahora acá como que uno encima del otro me iba a quedar descuadrado, entonces le puse uno al lado del otro, sí, ¿cierto? Entonces esto también se llama tensión 3. Y listo, ahí está. Acabado el diagrama del cuerpo libre. Eso no saben avanzar. Ya, es lo básico en esto, ¿ya? Ahora después, tal vez, bueno, dentro de lo que es del prepa la universidad, lo que es la universidad en sí, ahí les van a dar dinámica rotacional. Ahorita recuerden que esto se llama dinámica lineal. ¿Por qué? Porque al final solamente tengo rampas, otra rampa, una trayectoria recta. Siempre estamos en trayectorias rectas, ¿no es cierto? Hacia arriba, hacia abajo, trayectorias rectas. Pero cuando ya pasemos a un nivel más profundo de esto, vamos a ver que incluso podemos tener trayectorias así. Por ejemplo, un cono acá. Y justo aquí se toma una masa. Entonces aquí vamos a tener un diagrama de cuerpo libre distinto y parecido a esto de acá, ¿ya? Pero distinto. Solamente les dejo ahí como conocimiento nada más para que en algún momento sepan que si les dan alguna cosa circular o trayectoria bueno, esférica o lo que sea, ahí hay un diagrama de cuerpo libre que tiene que ver con la dinámica rotacional. ¿Listo? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? ¿Algo me faltó avisarles? ¿Algo me faltó decirles? Hablen ahora o callen para siempre. Hasta aquí sí. Ya, bueno, esperemos que sí. Bien, ¿me entendieron todo? Bien, ¿me entendieron nada? Ya, ahora vamos a lo siguiente, vamos a hacer esto. Vamos a ver unas leyes que tienen que ver para poder resolver esta parte de acá. Sí, vamos a ver dos leyes, en realidad tres, pero la tercera ya implícitamente lo hemos estado haciendo aquí. ¿Qué significa implícito? Que sin querer, sin darnos cuenta, ya lo hemos estado haciendo. Sí, es como cuando... Es como cuando dice, es cuando empieza el confinamiento y tu novio dice, si me acaba la batería del teléfono, hablamos del martes. Cuando dice, no, es que a mí no me gusta que la gente se entere de nuestra relación o alguna cosa por el estilo. Ya es porque seguramente ya por ahí tiene un ganado, ¿no es cierto? Ganado el cielo. Entonces, implícitamente uno puede entender de que, es que sí, chuta, tal vez a uno le da vergüenza, ¿no es cierto? O ella tiene vergüenza de mí, o ambos tienen vergüenza. O si le muestro ya, chuta, se me va el otro chico que me estaba gustando, alguna cosa por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, acá también cuando nosotros hablamos de la normal, implícitamente la normal viene a ser una fuerza de reacción y tiene que ver con una tercera ley de Newton. Pero al ratito ya lo vamos a ver, pero ya hemos estado trabajando con esa fuerza. ¿Listo? Cuando hablamos de que toda acción tiene una reacción eso más que todo, toda acción tiene una reacción, ¿cierto? Si alguien tú le vas y le haces el mal, seguramente no se va a quedar con los brazos cruzados. Algo va a querer hacer o algún gesto te va a hacer, ¿no es cierto? Entonces acá también la física funciona algo similar. Ya, entonces vamos a hablar de estas tres leyes de Newton acá, pero vamos a considerar lo siguiente, ya, no se olviden de este gráfico que está aquí. Más al rato voy a hacer lo siguiente, verán, más al rato voy a dibujar un plano inclinado, voy a volver a dibujar unas fuerzas para un plano inclinado, así como dibujamos para el bloque B, y en ese plano inclinado les voy a poner cuál es la diferencia entre usar la primera ley de Newton y cuál es la diferencia de usar la segunda ley de Newton. ¿Cuándo utilizo la una?
cuándo utilizo las otras. Siempre los ejercicios te van a decir esa diferencia, cuál ley tienes que utilizar, pero muchas veces nosotros nos hacemos bolas y no entendemos por qué la una y por qué la otra, o muchas veces incluso por los signos de las fuerzas, a veces nosotros tenemos dudas. Entonces voy al ratito a explicarles el método que no falla en ningún caso. Si ustedes hacen lo que yo les digo, prácticamente van a resolver cualquier ejercicio de dinámica. Tan difícil que les pongan, siempre van a poder resolver. Pero si hacen lo que les voy a decir, si no hacen, ahí sí se van a fregar y van a terminar incluso confundiéndose más. Listo, entonces vamos con la primera ley de Newton. La primera ley significa, o también es llamado ley de la estática o ley de la inercia. Y alguien me va a decir acá, de entre todos los chicos que estamos aquí en la clase, ¿qué significaba que esté estático? ¿Qué significaba esto? Hello, everybody. Que no se mueva. Que no se mueva, ¿no es cierto? Pero ahorita le vamos a añadir un concepto más. Ya, hace ratito yo les decía, estática era que no se mueva. ¿Ya? Pero ahorita le vamos a añadir otro criterio más. Una cosa era, primero, hablo de estática cuando no se mueve, pero también hablo de estática cuando este movimiento, si se generara, si yo tengo un movimiento, este movimiento necesariamente tiene que ser un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué era el movimiento rectilíneo uniforme? En donde la velocidad tenía que ser constante. O sea, si en este momento vamos a 100 kilómetros por hora y después sigo a 100 kilómetros por hora y después a 100 kilómetros por hora, entonces tengo en mi sistema, yo puedo aplicar la primera ley de Newton, ¿cierto? Acuérdense eso. Si me dicen el movimiento con velocidad constante, de ley es primera ley de Newton. Si te dice el cuerpo está estático, está en equilibrio, de ley es primera ley de Newton. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner incluso así, no se mueve, está estático, está en equilibrio, también les saben llamar, equilibrio dinámico, también les saben llamar, equilibrio, ¿qué más les dije? Estático, en equilibrio, no se mueve. Estas palabritas de acá, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué me dice? Miren que esto es prácticamente, es una ley. Y en una ley prácticamente yo no lo puedo quitar ni aumentar cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me pone aquí? Todo cuerpo continúa en su estado de reposo, ¿no es cierto? O sea, alguien va a seguir quietito, va a seguir con movimiento rectilíneo uniforme, a menos que alguien o algún ente lo obligue a cambiar de estado. Entonces, acá me dice, lo obliga a cambiar de estado por medio de una fuerza que actúa sobre él. ¿Listo? Entonces, acá puede ser lo siguiente. Estas pelotas que están acá, ¿no es cierto? Estas bolichas o como quieran llamarle, o esferas, lo que sea, están estáticas. O pueden estar con MRU, están estáticas. Al menos que exista un ente externo, al menos que exista algo como esto, ¿no es cierto? Que obligue a que todas estas esferas de aquí cambien su movimiento. Sí, al menos que esta venga con una fuerza externa, le vamos a poner así, fuerza externa, que haga que esto en lugar de estar estático empiece a tener un movimiento de va y ven, ¿cierto? Sí, entonces eso es lo que tiene que ver con la primera ley de Newton. Ahora, esto es bastante, se podría decir, incluso la física a los inicios, cuando recién se empezaba a hablar de física ya por la Grecia de 1700, 1600, algo, 1500, incluso años mucho menores a esos, se hablaba de que todo esto era parte de la filosofía del ser humano. Esto lo tomaban como una clase de filosofía, le llamaban a la física. ¿Ya? Como una clase de filosofía. En la antigua Grecia se trataba así. Ahora, ustedes también, como se dan cuenta, acá es bastante teoría, ¿no es cierto? Como que tiene que ver con la de reposo, de MRU, y que todo está bien hasta que alguien viene y ¡pac! Con una fuerza externa, ¿no es cierto? Tú y tu novia están súper bien, ¿no es cierto? Hasta que por ahí alguien viene y dice, ah, no, qué lindo chico, ah, no, qué linda chica, ¿no es cierto? Entonces, obligó a que se cambie este estado de esta relación. Así mismo sucede acá. Hay un ente, ¿no es cierto? Hay un cuerpo, un sistema que está en movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, o está estático, está en equilibrio, no se mueve. Al menos que alguien venga y diga, ah, no, muévete, ¿no es cierto? Eso significa primera ley de Newton. Ahora, ¿cómo le pongo en ecuaciones? En muchos libros vas a encontrar esto. Nosotros a la fecha sabemos que para todos estos ejercicios tenemos que utilizar 3 dimensiones, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a utilizar 2. En una física un poquito más adelantada se utiliza 3 dimensiones. Pero cuando hablamos de dimensiones, ¿no es cierto? Tenemos un eje X, un eje Y, un eje Z. Para que estés en equilibrio, ¿no es cierto? Para que todo esto marche en equilibrio o esté con un movimiento en velocidad constante, ¿qué tiene que cumplirse?
que la sumatoria de todas las fuerzas que tengan el eje X tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Eso significa primera ley de Newton. Porque si es igual a 0 todas las fuerzas netas que actúan sobre un eje, entonces prácticamente no se va a mover. O prácticamente va a seguir en movimiento rectilíneo uniforme. Acá también, en el eje Y, para que estés en equilibrio, tenemos que cumplir que la sumatoria de las fuerzas en Y o sumatoria de fuerza neta en Y tiene que ser igual a 0. Y acá también en el eje Z, si existiera en algún momento, si trabajáramos con esto, sería la sumatoria de las fuerzas netas en el eje Z también tiene que ser igual a 0. No le vean así complicado, esta cosita que aquí les puse se llama sumatoria. La sumatoria, ¿qué hace? Suma. ¿Qué suma? Todas las fuerzas que estén sobre el eje. ¿Ya? Entonces acá sucedía esto. Miren hace ratito lo que teníamos de estas fuerzas de acá. Entonces para resolver este diagrama de cuerpo libre, lo que yo necesito es marcar un eje X, un eje Y. ¿Sí? ¿Qué van a pasar con las fuerzas en un eje y qué van a pasar las fuerzas en el otro eje? Van a depender de la primera o segunda ley de Newton. La primera, si el ejercicio me dice velocidad constante. Y la segunda, ya vamos a ver si el ejercicio dice, es que tiene una aceleración. ¿Listo? Entonces, esto grábense. Sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y, en el eje Z es igual a 0. Si después hablamos de torque y hablamos de esto de momento de torsión, ahí se supone que el momento de torsión en todos los ejes también tiene que ser igual a 0. Y siguen cumpliendo la condición de estar estáticos. Esta es la primera ley de Newton, no creo que sea complicado. Es súper sencillito. Vamos con la segunda. La segunda, en cambio, dice lo contrario. Vamos a dejar de estar en equilibrio, vamos a dejar de estar en movimiento rectilíneo uniforme y ahora nos vamos a mover con un cambio de velocidad. ¿Listo? Entonces, segunda ley de Newton o segunda ley de la dinámica o ley de la fuerza también se llama, dice lo siguiente. Bueno, acá me ponen, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversa propiamente proporcional a la masa. Ya les voy a poner acá en cristiano que dice. Esta segunda ley de Newton aparece cuando nosotros prácticamente dejamos de tener velocidad constante. Entonces aquí vamos a poner que la velocidad, aquí en este movimiento, la velocidad no es constante. O sea, si hoy es 10, mañana ya cambió a 15. Y si ahorita tal vez es blanco, mañana es azul. No es constante. Primero, la velocidad no es constante. Segundo, para esta parte de acá, si la velocidad no es constante, veíamos en unas clases anteriores que la aceleración tenía un valor. Entonces aquí vamos a poner que la aceleración es distinta de 0. No puedo decir que es 0, ¿ya? Es distinta de 0. Entonces aquí viene el principio que alguna vez en clases yo les decía. Nosotros en alguna ocasión alguien les prestó el carro, ¿no es cierto? Y alguien, incluso ahora como en la nueva actualidad, ya no le dicen carro, le dicen jipeta. A veces están en el carro, están viajando a 50 kilómetros por hora ya, o a 100 kilómetros por hora, tranquilamente. Y por ahí alguien se te cruza, entonces prácticamente lo que tú tienes que hacer es tomar una decisión. La primera decisión es frenar a fondo, ¿no es cierto? Frenar, y eso también tiene un riesgo. La segunda decisión es que, chuta, estabas justo en ese momento incluso escuchando algún tipo de canción y estabas, yo qué sé, incluso discutiendo con tu novia, con tu novio, y ni siquiera te fijaste que alguien cruzó. Y no hiciste nada, ¿no es cierto? Pasaste de largo. Ahí sucede que la velocidad no vas a cambiar, o sea, sigue siendo la misma. Cuando frenaste, obviamente el sentido de solamente aplastar el freno, perdón, el sentido de aplastar el freno hizo que tu velocidad disminuyera. Entonces ese cambio de velocidad ya tiene que ver con esta segunda ley de Newton. Ahora, la otra cosa puede ser que diga, no, es que pobrecito ya se me cruzó, ni modos, para que no sufra mucho, aceleremos más. Entonces, si hay que acelerar más, obviamente iremos a otra velocidad que ya no sea los 100 kilómetros por hora. Y en este caso va a suceder de que al momento de aumentar mi velocidad, también vamos a estar hablando de una aceleración, porque obviamente apreté el acelerador, o también cuando aprieto el freno, también es generar una aceleración, y va a ser esta aceleración distinta de cero. Ya no va a ser cero. Y ahí hablamos de esta segunda ley de Newton. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Me dice, igual, como hace ratito, vamos a poner sistemas de referencia X, sistema de referencia Y. Esto es lo que vamos a trabajar en estos ejercicios, pero no quiere decir que no exista un sistema de referencia Z. En alguna ocasión puede también ponerte el Z. ¿Qué dice esto? Que todas las fuerzas sumadas en el eje X ya no van a ser cero, porque ahora ya se está moviendo a otra velocidad y hubo un cambio de velocidades. ¿A qué va a ser igual esto? A la masa por la aceleración.
¿Listo? Igual, en el eje Y, igual se supone que ya no está en equilibrio, ya no está en movimiento rectilíneo, entonces esto sería sumatoria de fuerzas en el eje Y, tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Ya? Igual aquí podemos hablar de aceleración en Y, esta sería aceleración en X. Y si tuviéramos un eje más, también podríamos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Z, perdón, aquí ya se me fue la Y. Estoy ya pensando en el almuerzo. A ver, sería en el eje Z es igual a masa por aceleración en el eje Z. ¿Cuál es la diferencia? Hace ratito igualábamos a 0. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ahora tenemos que igualar a masa por aceleración. Estos dos principios te van a ayudar a resolver cualquier ejercicio. ¿Ya? Si te aprendes esto, ya está. El resto era el diagrama de cuerpo libre que ya sabes y el resto ya prácticamente es carpintería, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, por favor, si alguien me puede decir si tengo que explicar algo de nuevo, si tal vez por acá algo no quedó claro, alguien tiene alguna dificultad en esta partecita de acá, hable ahora o calle para siempre, active su micrófono. Expónganse ahorita un ratito, diga nomás, ¿sabe qué? Yo no entendí. Mucho para un pobre estudiante. Recién voy a acabar la secundaria, ya quieren que avance a sumar y a restar. ¿Alguna cosa por el estilo? Ya, entonces nadie. De nuevo, como les digo. Como les dije las de la mañana, bien, entendieron todo, bien, entendieron nada. Ya, bueno, esperemos que sí hubiese quedado bien, ¿ya? Ahora, vamos a la tercera ley de Newton, que prácticamente no es que sea lo primordial en resolver los ejercicios, sino más bien esta tercera ley de Newton ya lo hemos estado utilizando de manera frecuente sin darnos cuenta, ¿sí? Si alguien llega y te da, yo qué sé, una cachetada acá, no vas a quedar quietito, ¿no es cierto? No vas a decir, es que sí, pegue, mate, marido es. No vas a pasar eso, ¿no es cierto? Vas a reaccionar. Si alguien ve a que su novia se está besando con otro, no le vas a esperar a que terminen de mucharse, ¿no es cierto? Vas a reaccionar. Sí, si alguien de alguna manera te está en una riña, ¿no es cierto? Si alguien te llega a dar, yo qué sé, por acá, también tú vas y reaccionas, ¿no es cierto? Así mismo sucede aquí en la física. Si nosotros tenemos una acción, ¿no es cierto? Tenemos alguna actividad que estamos haciendo, esas actividades siempre van a tener una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La reacción que puede generar un sistema. Entonces, vamos a hablar de la tercera ley de Newton y hay aquí algunos ejemplos, ¿no es cierto? La primera, la que una persona se arrima a una pared, ¿no es cierto? Está apoyada ahí. Entonces, ¿qué es lo que genera? Como yo tengo una superficie de contacto, yo genero una acción sobre la pared, ¿cierto? Estoy generando una acción sobre la pared, pero también la pared genera una acción que se llama, en este caso, reacción, ¿cierto? Si yo genero una acción hacia la pared también reacciona con una fuerza contraria, ¿cierto? Acá hay un martillo, ¿no es cierto? Que está hundiendo a esta estaca. Entonces, igual, si yo tengo una fuerza, ¿no es cierto? El martillo que está hacia acá, esta es una fuerza de acción. Entonces, ¿qué espero de la estaca? Espero que de la estaca también genere una fuerza contraria. Y esto se llama una fuerza de reacción, ¿sí? Igual, si tengo un cohete, ¿no es cierto? Y el cohete, el transbordador, lo que sea, se mueve hacia alguna trayectoria, entonces en dirección de esta trayectoria voy a tener una acción. Y al otro lado, ¿no es cierto? Para que obviamente te impulses hacia la parte de la trayectoria, hacia el otro lado tenemos una reacción también, ¿no es cierto? Incluso aquí también me ponen al revés, ¿ya? También podría suceder de esa forma. Acá en la otra, si tenemos lo siguiente, si tenemos acá a una persona que coge y lanza un balón sobre una pared, ¿no es cierto? La lanza, vamos a tener una acción, ¿cierto? Yo estoy lanzando la pared, lanzando la pelota hacia la pared y la pared genera la reacción que es el rebote de la pelota, ¿sí? ¿Dónde más se genera acción y reacción? En muchos otros casos prácticos también. No sé si en alguna vez ustedes han visto los videos en YouTube o alguna cosa, ponen videos chistosos. Y ahí hay un video en donde una persona coge una carabina, una escopeta y empieza a disparar, ¿no es cierto? Y como no es experta en manipular esta escopeta, dispara y como no sabe que hay que apoyar la parte de la escopeta acá en el hombro, dispara y se va hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces se genera una reacción. También tú disparas, se genera acción y la reacción es la patada que te da la escopeta, ¿sí? También en algunas otras cosas también,
Siempre para una acción hay una reacción. Y eso es lo que se refiere a esta tercera ley de Newton. Hace rato hablábamos de que en una superficie, ¿no es cierto? En una superficie de aquí, si tengo una masa y los dos están en contactos, entonces yo tenía algo que se llamaba la normal, ¿no es cierto? ¿Y por qué tengo esta normal? Porque tengo una reacción de esta superficie hacia el cuerpo. ¿Qué más podría tener? Podría tener acá la reacción de la pared. ¿Ya? Ah, no, perdón, hacia adelante. Y aquí sería la acción, sería aquí. La acción de la persona que está apoyada, ¿no es cierto? Entonces aquí también tengo acción y reacción. Entonces obviamente ya lo he estado viendo esto, sin embargo no le he estado poniendo de un contexto formal, se puede decir. Bueno, demos lectura para no quedarnos acá con estas palabritas que están aquí. Cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que el primero ejerce sobre el segundo, acción, es igual a la que éste ejerce sobre el primero, reacción en módulo y dirección, pero en sentido contrario. Lo que dice es, si la acción es de 10 newtons, entonces la reacción también tiene que ser de la misma magnitud, de 10 newtons, solamente que es de diferente sentido, ¿no es cierto? Acá también, si esta acción de esta persona en apoyarse la pared es 50, entonces la reacción también debe ser 50. Acá también, si va a andar 50, con 50 newtons la empuja, con 50 newtons tiene que retornar, ¿sí? Esto, chicos, ahora sí, vamos a poner una condición antes de resolver los ejercicios. ¿Alguna pregunta? Hablen ahora. Va a haber full ejercicios, como les digo, hay full diapositivas en este caso. Pero como les decía hace rato, vamos a tener que entender bien, ¿ya? Que esto también es un tema bastante extenso. Espera un ratito, ya les voy a contestar a alguien, creo que me preguntó alguien por ahí, por el chat. Vamos a explicar algo más y ahí sí nos lanzamos a este mundo de los ejercicios. ¿Listo? Espérenme un ratito nada más, quiero explicarles algo. Para que no tengan esta duda en alguna otra cuestión. O sea, las leyes de Newton vamos a poner, ¿ya? Esperan ahí un rato, ¿ya? Ya, muchachos, ahorita acabé de poner una diapositiva extra para explicarles algo. Ya, por ahí me preguntaba Rachel si la presión tiene parte de las leyes de Newton. Pero vamos a definir esto. Recuerden que las leyes de Newton es el mecanismo, la herramienta que te ayuda a resolver problemas físicos. Ahora, cuando nosotros hablamos de leyes de Newton, solamente es una herramienta para poder resolverlos. Cuando nosotros hablamos de presión en el contexto que según el ejercicio tengamos que trabajar, una forma de resolver un ejercicio con presión sería aplicar leyes de Newton, ¿ya? Ejemplo, digamos que tenemos acá, yo que sé, un lago, ¿cierto? El agua, y alguien coge y trata de hundir, yo que sé, una pelota, ¿no es cierto? Es comúnmente que saben dar en hidrostática. Tiene aquí una pelota, y aquí voy a tener algo que se llama la presión atmosférica y también respecto a eso de la presión atmosférica también vamos a tener lo que es el empuje. O sea, no sé si ustedes en alguna ocasión, seguramente lo hicieron, cuando estaba en una piscina, jugaban con la pelota y algunos intentan hundir la pelota, ¿no es cierto? Y siempre tienen como una fuerza de empuje, eso se llama empuje. Entonces, ¿qué nomás? Si solamente tengo la pelota, entonces yo tengo la presión atmosférica que está ejerciendo. Y si alguien le empuja, aparte de la presión, tengo una fuerza. Entonces, para resolver esto, yo podría aplicar en toda esa parte las leyes de Newton para poder resolver. Recuerden que las leyes de Newton vienen a ser una herramienta para poder resolver ejercicios en la vida diaria. Sin embargo, algo que me decía acá Rachel, si la presión tiene parte en las leyes de Newton, sería al revés. Las leyes de Newton me ayudan a resolver los ejercicios de la presión, ¿sí? O ejercicios que tengan que ver con presión.
Obviamente hay niveles, ¿no es cierto? Hay veces que es más fácil resolver estos ejercicios de aquí utilizando energías. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver al rato también. Estos ejercicios que vamos a resolver aquí, hay algunos que más fácil se resuelve utilizando dinámica. Y hay otros ejercicios que más fácil es utilizando conservación de la cantidad de la energía que tenemos. Pero ya va a ser un punto aparte también, ¿ya? Eso ya también lo vamos a resolver al rato. Ya por ahí me decía Samantha, recién veo tu mensaje. ¿Qué decía Samantha? Ahí creo que contesté, Rachel, algo me está poniendo, que hay que también que pasar. Ajá, sí tenemos que pasarlo, o sea, la prueba que dieron recién. Como siempre les digo, o sea, siempre vayan pasando lo que vemos nosotros en clase. Sí, si en clase no revisamos nada, entonces no pasamos nada. Si no vemos ningún ejercicio, no pasamos nada. Pero si vemos de ejercicio, entonces ahí sí pasamos. Siempre yo en mis clases pongo así, miren, en el momento en donde empezamos a resolver ejercicios. Siempre les pongo examen de ingreso. Entonces los de aquí ya van a seguir pasando. Y justo aquí me he olvidado borrar. Justo en estos ejercicios de aquí, tengo este de acá, miren, a partir del 14 son los nuevos que tomaron en el examen. Aquí está un nuevo, y también hay un nuevo que tiene que ver con teoría. Entonces, si ustedes pasan todos los ejercicios que están aquí en este tema, prácticamente estarían haciendo lo que deberían hacer. ¿Sí? Eso sí, le contesto a Sam. Ya, ahora vamos a hacer este ejercicio de acá, verán, muchachos. Bueno, no vamos a hacer, sino solamente voy a plantear las ecuaciones. Ya, pero quiero que le pongan súper atención. Si alguien en este caso se demora copiando, no importa, ahorita déjenle a un lado lo que tenga que ver con copiar, entiendan bien y una vez que entendamos bien, los otros ejercicios nos va a ir súper facilito, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, ¿qué nomás puedo dibujar sobre esto, no es cierto? Sobre el diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar otra vez el diagrama de cuerpo libre, porque esto de aquí ya lo dibujamos. Solamente que lo volví a copiar para explicarles la primera y la segunda ley de Newton. Entonces, primero vamos a dibujar el peso, después también teníamos una fuerza de rozamiento. Voy a poner todas las fuerzas de aquí, también voy a poner con colores para que ustedes entiendan un poquito mejor. Peso, fuerza de rozamiento, también teníamos en algún caso fuerza elástica. También tenía que dibujar la normal y también tenía que dibujar la tensión, ¿cierto? Esas son las fuerzas que teníamos que dibujar. Sin embargo, alguna de ellas no las voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos. Por ejemplo, la elástica no voy a dibujar porque no hay un resorte. De rozamiento era con una verde. La elástica creo que puse con este color de aquí. O al revés, la normal puse con este color de aquí. Y la tensión puse con este color rojo, ¿ya? Voy a volver a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Ustedes ya lo tienen. Yo lo voy a volver a dibujar rápido, ¿ya? No voy a pasar el tiempo ahí. Ustedes ya al ratito, hace rato ya les dibujé. Entonces, no creo que... perdón, este color era para el peso. Solamente quiero que vean las ecuaciones que podemos sacar de aquí. Madre, ya me salió feísimo. Hacia abajo. Entonces aquí sería peso 2, ¿cierto? Hacia acá también tendremos el peso 1. Ahí están los pesos. Fuerza de rozamiento. Como les decía, esto va a tener rozamiento, entonces vamos a suponer que el movimiento, vamos a suponer así, que el movimiento está en este sentido. Ya, porque alguien también puede poner el sentido contrario, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, si está en este sentido y tengo fuerza, y tengo esto que es rugoso, entonces la fuerza de rozamiento tiene que estar en contra. Entonces, para acá, fuerza de rozamiento 1. ¿Listo? Voy a dibujar para explicarles las ecuaciones. Si hacen así conforme yo hago, todo ejercicio les sale. No se van a hacer bolas. Porque algunos ponen menos, ponen más. Dicen, no, es que sabe ir con menos. Fuerza elástica no hay, ¿no es cierto? Como no tengo, no lo voy a dibujar, que no tengo un resorte. Normal si lo tengo. Normal vamos a dibujar para acá. Ya, ahí está la normal. Ya, ahí está dibujada también. La tensión, tengo tensión en la masa 2 que está aquí. Tensión 2. Y esta de acá también, como es la misma cuerda, ¿qué voy a dibujar sobre esto? Tensión 2 vamos. A ver, perdón, pongamos tensión 1, pongamos ya, para no trabajar con el 2. Con el 1, trabajemos. Ya no borra. Ya nada, ya. Que sería fuerza de rozamiento, ¿cierto? Y esto sería tensión. Diablos, ya dejemos con 2, ya le puse 2. Ya, no importa. Ya, entonces, creo que ahí está todas las fuerzas, ¿no es cierto?
Ya está todo el diagrama de cuerpo libre y está todo hecho. Ahora, va a haber dos casos, ¿ya? Va a haber un caso en el cual el ejercicio te diga esto. Vamos a poner acá, poner los dos casos. El primer caso A, voy a poner así, te va a decir, en el sistema, cuando te hablan de sistema, te hablan en conjunto de todo, ¿ya? En el sistema, te van a decir así, en el sistema, los cuerpos o las masas, como quieras poner, o los sinónimos de esto. Los cuerpos están en equilibrio, te pueden decir. En equilibrio. O alguien también puede decirte, en lugar de decir están en equilibrio, también puede decir se mueven con velocidad constante. Cualquiera de las dos es lo mismo, ya hace ratito ya les dije, velocidad constante. Acuérdense esto. Me puede decir que está en equilibrio y les decía que era estático. Ah, también pueden decir esto, te pueden decir se mueven con esto, también pueden decir están estáticos. Cualquiera de las tres palabras significa que es la primera ley de Newton. En alguna ocasión el ejercicio me va a decir así, explícitamente me van a decir así, ¿ya? Siempre te dicen así, en todo ejercicio de dinámica te van a decir, te van a dejar súper claro en qué estamos trabajando. Y en el otro punto B, o sea, el otro caso es cuando dice el sistema se mueve, o un bloque, con tal que un bloque se mueva con una aceleración, el otro también ya debe moverse con la misma aceleración. Se mueve con una aceleración. ¿Listo? Cualquiera de las dos. Bien te dice el sistema se mueve con una aceleración o bien te dice que el sistema está en equilibrio. Entonces, para cada uno de estos casos va a haber diferentes ecuaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para resolver, voy a plantear las ecuaciones. Primer paso, voy a poner acá arriba. Esto sería para resolver. ¿Qué voy a hacer? Primer paso, lo que ya está hecho. El primer paso es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Dibujar el diagrama de cuerpo libre. Se le va a poner, ¿ya? Segunda cosa que vamos a poner, vamos a dibujar los ejes. Dibujar los ejes, el X y el Y, porque el Z no tengo, no estamos trabajando en 3 dimensiones. Ya, después de esto ya les pongo el tercer paso que vamos a hacer. Entonces, ahora sí, voy a dibujar los ejes. ¿Cómo se dibujan los ejes? Va a depender de cómo tenga yo el ejercicio. Primero, siempre acuérdense que el eje X le van a dibujar, en dirección del movimiento. Acuérdense esto, aquí voy a poner, el eje X va a ser en la dirección del movimiento. El X positivo va a estar en dirección del movimiento. ¿Listo? Ahora, si no se mueve, entonces igual vas a poner en el eje X la tendencia al movimiento. ¿Sí? No importa. Si se mueve, le pones allá. Si tiene una tendencia al movimiento, también le pones hacia dónde piensas que se va a mover. ¿Listo? Entonces, miren que aquí en esta masa 2, yo puedo poner así. Puedo poner un sistema XY. Entonces, a ver con qué color le pongo para que se distinga. Vamos a poner con este. Entonces, aquí está el centro, ¿no es cierto? Y si yo quiero poner el eje X en dirección del movimiento, ¿cómo tendría que ir? Tendría que ir así. Hacia acá la X, ¿cierto? Y yo puedo poner incluso el Y hacia acá, hacia la derecha, o yo puedo poner el eje Y hacia acá. No importa hacia dónde le pongas, ¿sí? Entonces yo voy a poner hacia el lado izquierdo. Lo voy a dejar así. ¿Ya? ¿Por qué le pongo o le dibujo de esta manera? Porque el eje X y el eje Y tienen que formar 90 grados. Y obviamente, si para acá tengo el Y positivo, entonces para este lado de acá tendré el Y negativo. Y si hacia arriba está el X positivo, hacia abajo, ¿qué tendré? El X negativo, ¿cierto? Hasta acá tengo el positivo y hacia abajo tengo el X negativo, ¿sí? Ahora, el X negativo, por lo general, no se pone esta flechita así. Voy a volver a dibujar para darle bola ahí, ¿ya? Esto de aquí hay mucha gente que sabe estar como camarón y agua loco. Ya, hasta acá, ¿qué hice? Solamente dibujé el eje, solamente dibujé los ejes ahí. Ahora, ya dibujé el eje para la masa 2, ¿sí? Y ya sé que hacia arriba, miren que esta tensión 2 está en dirección del X positivo. O incluso alguien puede decir, yo no quiero poner X, quiero poner la Y, también está bien. Ya. Ahora, miren acá, en esta masa de aquí, ¿para dónde se está moviendo? Se está moviendo hacia la parte inferior. Entonces, ¿hacia dónde pongo el eje positivo? Hacia dónde se está moviendo. Entonces pongo así, voy a dibujar. Hacia abajo voy a dibujar el eje de las X positivas.
¿sí? ¿Y cómo va la Y? La Y podría ir hacia adentro así, ¿no es cierto? Podría ir echado hacia adentro. Pero un niño normal no pone así, ¿no es cierto? Como que se ve incluso feo. ¿Cómo te recomiendo poner? Claro que se puede, pero no se debe. Yo quiero que le dibujen mejor. ¿Cómo le hacen? Tiene que estar 90 grados con el eje X. Entonces voy a poner acá sobre la normal, voy a poner así. Voy a dejar sobre la normal, voy a dibujar el eje Y. ¿Por qué le dibujo así? Porque entre estas dos tiene que haber un ángulo de 90 grados. Ustedes con una regla incluso pueden sacar mucho mejor. Entonces acá miren que aquí voy a tener un eje de las Y, ¿no es cierto? Miren, toda esta línea de aquí es las Y baja hacia acá. Acá voy a tener Y negativas, ¿sí? Acá también, si este era X positivas, entonces para el otro lado, o sea, para acá arriba, debería haber, incluso ya le puse la flechita, no se pone la flecha cuando estoy en el sentido negativo, es una mala maña que se van a hacer. ¿Ya? Así, hacia este lado, ¿qué sería? El X negativo, ¿sí? Solamente acabé de dibujar los ejes, ¿ya? No hice nada que tenga que ver con algo complicado, ¿sí? Muy comúnmente ustedes dibujaban el eje así, el X, dibujaban el Y, pero no está mal si alguien coge este eje y lo dibuja así. Y no está para nada mal si incluso yo le dibujo el eje dado a la vuelta. No está para nada mal. Siempre tiene que cumplir que tiene 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿por qué giramos? ¿Por qué roto el eje? Esto se llama rotación del eje. ¿Por qué roto el eje? Porque si no roto el eje, el ejercicio se hace hecho pedazos. Tengo que utilizar unas ecuaciones de rotación o alguna cosa por el estilo. Entonces, muy comúnmente lo que se hace es rotar el eje para que salga más fácil. Nada más. Ya, entonces, ya hice lo primero. Ya dibujé el diagrama de cuerpo libre. Ya dibujé el eje X y el eje Y. ¿Qué es recomendable para mí? Yo te digo esto siempre para que no te confundas, porque este es el ejercicio súper simple, puede haber más complicados. Siempre el eje X positivo tienes que poner en dirección del movimiento. Siempre el positivo en dirección del movimiento. Si pones el negativo, la vas a fregar porque ahí hay cambios de signos. Entonces, siempre el eje X en la dirección del movimiento. Ya, una vez que hagas esto, te vas a fijar en algo. Si tú tienes solamente planos horizontales, ¿no es cierto? Prácticamente los ejes van a encajar con justo a las fuerzas que tengas. Pero por obra y gracia del Espíritu Santo, aquí nosotros somos salados. Y es que este peso de aquí no está ni en el eje X positivo, ni tampoco está en el Y negativo. Entonces, ¿cuál es la decisión? Que este peso de aquí, ¿no es cierto? Al igual que las otras fuerzas, tienen que tener un eje. Miren que la tensión en 2 tiene un eje, justo en el eje. Peso en 2, también en el eje Y, ¿no es cierto? Porque por acá está el X negativo, ¿no es cierto? La tensión 2 y la fuerza de rozamiento 1 también están hacia arriba. Miren, en el mismo eje que está el sistema. La normal también está sobre un eje. Pero justo este peso de aquí está en otro eje cambiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proyectar este peso sobre los ejes, tanto el eje X como el eje Y. Y este peso se convierte en esto. Se convierte en una fuerza que tiene, o le voy a llamar así, peso 1 sobre el eje X, ¿cierto? Porque está sobre el eje X. Y también este peso 1 se convierte en esta proyección sobre el eje Y, que se llama peso 1 sobre las Y. ¿Listo? Y aquí el otro día también les dije, aquí hay un ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Este ángulo de 30 grados tiene que ver acá. ¿Dónde debe estar? ¿Se acuerdan dónde les dije? Ya se me ha olvidado ya. ¿Dónde les dije? La parte más alejada. La parte más alejada, ¿no es cierto? Entonces, si le pongo aquí, está como que justo enfrente incluso, ¿no es cierto? Justo en la nariz. Entonces, aquí debe estar el ángulo de 30 grados. Ya después vamos a aplicar eso. Listo. Apliqué los ejes X y Y, la tercera que acabé de hacer en este momento sería proyectar las fuerzas, ¿cierto? La fuerza o fuerzas, en este caso era el peso sobre los ejes. Eso hice, sobre los ejes. ¿Ya? Ahora, tercer paso ya está. Y el cuarto paso sí es ya aplicar la ley de Newton. Aplicar las leyes de Newton. Las leyes de Newton. El cuarto paso, aplico las leyes de Newton. ¿Cómo aplicaba las leyes de Newton? Ya les dije. Si es el caso A, si te dicen en el ejercicio, el sistema está en equilibrio, el sistema tiene movimiento rectilíneo uniforme, si te dice el sistema va con velocidad constante, el sistema está estático, es del caso A. Y si te dice el sistema se mueve con una aceleración, o te dice calcule la aceleración del sistema, entonces tiene que ser el caso B. Entonces vamos así. ¿Cuál era la primera ley de Newton? Porque aquí les voy a separar, ¿no es cierto? En el caso A era primera ley de Newton.
Vamos a separar esto y vamos a poner aquí. Esto era la primera ley de Newton. Y cuando tenía esta parte de acá, era la segunda ley de Newton. Acuérdense esto, la primera y segunda. Entonces, ¿qué decía la primera? Que toda la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. Y también todas las fuerzas en la sumatoria en el eje Y también tiene que ser 0. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer primero? Como tengo dos masas, entonces primero voy a decir, sí, en el X y en el Y vamos a trabajar para la masa 2 primero. La masa, ya me salió feo acá. Vamos a poner el XY, vamos a poner para primerito la masa 2. Y la masa 2 era la que estaba aquí, ¿no es cierto? Esto vamos a poner así. Esta era la masa 2. Y la de acá arriba se llamaba masa 1. ¿Ya? Entonces, primero para la masa 2. Entonces, aquí sí me vayan a ayudar ustedes. En el eje X, ¿no es cierto? Me dice toda la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, vamos a analizar un poquito. Si esto de aquí, ¿no es cierto? Lo que acabé de dibujar era el eje X, ¿no es cierto? Hay un eje X positivo y hay un eje X negativo. ¿La tensión 2 es positiva o negativa? Miren ahí, ¿qué es? Hello, tensión 2, ¿qué es? ¿Positiva o negativa? La que está aquí, en la masa 2. Está aquí, que es positiva o negativa. Positiva. Positiva, ¿no es cierto? Porque está hacia arriba y está justo en la dirección del eje positivo que yo lo puse. Entonces, ¿qué será? Tensión 2. Después, como dice, sumatoria, me dicen, ¿no es cierto? Tengo que sumar todas las que están sobre este eje. Y la otra, miren, que tengo otra también que se llama, para la masa 2, tengo el peso 2. Pero este peso 2 no está en la dirección positiva, sino está en la dirección negativa. Entonces, ¿qué hago? Pongo menos el peso 2 tiene que ser igual a 0, porque eso decía, ¿no es cierto? ¿Por qué solamente las dos? Porque en esta masa 2 no existe ninguna otra fuerza adicional. Ahora, la sumatoria de fuerzas en el eje Y para la masa 2. ¿Tengo alguna fuerza en el eje Y? En la masa 2, ¿tengo alguna fuerza? No. No tenemos, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de aquí, me genera no me genera ecuación, solamente me genera esta ecuación de acá. Solo esta es la que me sale de la primera masa, porque en el otro eje Y no tengo nada, ¿sí? Ya, acabó la primera de acá, vamos con la otra. Vamos a poner aquí, ahora vamos a hacer para la masa 1, ¿no es cierto? Siempre recuerden que yo puse dos sistemas de coordenadas, uno por cada masa, entonces vamos por la masa 1, ¿no es cierto? Entonces sería así, sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. ¿Y por qué 0? Porque está en equilibrio. Y la otra es sumatoria de fuerzas en el eje Y también tiene que ser 0. En el eje X para la masa 1, ¿qué fuerzas nomás tengo? Tengo peso en 1 en X, tengo fuerza de rozamiento 1 y tengo tensión 2. No tengo nada más, solamente existen esas tres fuerzas. ¿Cómo van? Van, la que está en sentido positivo, positivas. Y las que van en sentido negativo, direccionando hacia el sentido negativo, son negativas. Entonces vamos así, vamos a colocar la ecuación. Para la sumatoria de fuerzas en el eje X, este es el eje X, ¿verdad? Este de aquí, el que baja acá. Entonces sería peso 1 en X, ¿cierto? Menos, porque solamente el peso 1 en X es el positivo, menos. Al otro lado tengo tensión 2 y al otro lado también tengo fuerza de rozamiento 1. ¿Y a qué tiene que ser igual esto? Tiene que ser igual a 0. Sí, tiene que ser igual a 0. Ahora, vamos con la otra, con la del Y. Aquí en la Y sí vamos a tener. Hace rato no, ¿no es cierto? Porque justo aquí en la Y no había nada. Miren, aquí no hay ninguna fuerza en el eje Y para masa 2. Pero para la masa 1 en la Y sí tengo. ¿Cuál es? Igualito, así mismo. Hacia arriba, miren. Hacia arriba, hacia el Y positivo, tengo la normal. Y hacia abajo, hacia el Y negativo, tengo el peso 1 en Y. Entonces, la normal es positiva. Voy a poner incluso con signo menos. Y el peso 1 en Y debería ser negativo. ¿Tengo alguna otra fuerza? Ya no tengo. Y esto tiene que ser igual a 0. Identifiquen ahorita una cosa lo que acabé de hacer. Este peso 1 que estaba acá, no consideré. ¿Por qué no considero? Porque ya les puse tanto en el eje Y como en el eje X. No tengo más. Ya está considerado el peso 1 en X y el peso 1 en Y. Entonces, esta es otra ecuación.
Y la de acá es otra ecuación. ¿Hay alguna otra ecuación más que tenga que describir acá en todos estos bloques de aquí? Prácticamente para los ejes ya están todas. Ahora, en todos los ejercicios que estamos recibiendo, ahí vimos que la fuerza de rozamiento es nu por la normal, ¿no es cierto? Y esta normal de aquí es la misma normal de acá, esta tensión de aquí es la misma tensión de acá, y el peso es igual a masa por gravedad. Y ahí ya vamos desglosando las ecuaciones, vamos poniendo números y prácticamente el sistema de ecuaciones que tengo acá ya se resuelve. ¿Listo? Ahora, vamos a dejarle solamente hasta ahí. ¿Qué es lo que cambia acá? Ya hice con la primera ley de Newton, ¿no es cierto? Ya hice para masa 2, para masa 1. Y miren que aquí hasta algunas cosas que incluso las ecuaciones, conforme están acá, están bien. Así te van a permitir calcular lo que tengas que calcular. Si te piden yo que se calcule la fuerza de fricción, ahí lo calculas. Si te piden calcular tensión 2, le calculas de ahí. Es un juego de ecuaciones nada más. Vamos a utilizar eso más al rato. Ahora acá, para este segundo caso, ¿no es cierto? En donde tenemos una aceleración, ya dibujé el diagrama de cuerpo libre, ya dibujé el sistema XY, ya está acá, ¿no es cierto? Ya proyecté las fuerzas sobre los ejes también y ya también apliqué las leyes de Newton. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, ¿verdad? En la masa 1 y la masa 2 voy a tener lo mismo, ¿no es cierto? La masa 1 y, bueno, primero la masa 2. Tengo la masa 2 y acá tengo la masa 1, ¿sí? Y voy a poner esto. Para la primera masa, sabemos que la sumatoria de fuerza en X tiene que ser igual a 0. Y la otra, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, también tenía que ser 0, ¿no es cierto? Eso era antes, así porque teníamos acá de esta forma, ¿no es cierto? Pero ahora tengo algo en particular, que me está diciendo que esto tiene una aceleración. Entonces, ya no va a ser igual a 0, ¿cierto? Esto ya no va a ser igual a 0, sino que va a tener una aceleración en el sentido del movimiento. Obviamente, en el sentido del movimiento voy a tener una aceleración, ¿sí? Entonces, voy a ver acá el eje Y. Para la masa 2 en el eje Y, perdón, en el eje X. Aquí en el eje de X, miren, aquí está el eje X. ¿Sí? En el eje X. En el eje X tengo el movimiento. Entonces aquí para este eje, como tengo el movimiento, entonces esto va a ser igual a masa 2, porque estoy trabajando en la masa 2, por la aceleración del sistema. ¿Sí? Así, recuerden de nuevo, el eje X tengo lo que es el movimiento. Recuerden que aquí yo estoy teniendo el movimiento con aceleración. Movimiento con aceleración. Entonces, ¿qué hago? A esa sumatoria de fuerzas en el eje X le igualo a masa 2 por aceleración. Ahora, en el eje Y, ¿qué sucedió? Aquí en este eje Y, ¿no es cierto? Aquí y acá no tengo movimiento porque el cuerpo no está moviéndose así, ¿no es cierto? Sino que está moviendo hacia arriba. En el eje X sí tengo movimiento. Por eso era masa por aceleración. En el eje Y no tengo movimiento, solamente va hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, en el eje Y, como no hay movimiento, entonces es 0. Entonces, aquí sería movimiento con velocidad igual constante o estático, como vamos aquí. Mejor pongamos estático, ya, porque no es que tenga movimiento con velocidad constante. Aquí en el eje Y tenemos que está en reposo en el eje Y. Ya, ahí tenemos esta parte de acá. Ahora, la masa 1, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hace rato, ¿cierto? Entonces, la masa 1, todavía no hago las ecuaciones de aquí, ¿no es cierto? Solamente aumenté, en lugar de 0, cambié masa 2 por la aceleración, nada más. No hice nada por nuevo, ¿ya? Acá también, sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto es igual. Antes era 0 y 0, pero algunos de estos de aquí van a dejar de ser 0 y algunos otros van a seguir siendo 0. ¿Cuál va a dejar de ser 0? El que tenga movimiento. ¿Y cuál sigue siendo 0? El que está estático. Entonces borro esto de aquí, vamos a ver cuál es cuál. Y me pongo a pensar, ¿no es cierto? Digo, es que en la masa 1, ¿en qué eje tengo un movimiento? En el eje X, ¿no es cierto? Por eso dije, siempre en el movimiento en el eje X, pongan el eje así. Siempre donde tenga el movimiento, siempre pongan, porque miren que acá arriba fue en el X y abajo también sigue siendo en el X, porque yo tengo esta convención que acabo de poner hace rato y que les va a ayudar. Ahora, sumatoria de fuerza en el eje X, ¿qué pongo? Pongo masa, porque aquí en el eje X está moviéndose, masa 1, porque ahora estoy trabajando con la masa 1, por la aceleración del sistema. Y miren que arriba yo puse aceleración, y abajo vuelvo a poner la misma aceleración. ¿Por qué tienen la misma aceleración los dos cuerpos? Porque tienen la misma cuerda. Están ligados con la misma cuerda y se mueven a la misma aceleración. Entonces, ¿esto por qué lo hice? Porque el movimiento es con aceleración. ¿Ya? Ahora, en el eje Y, ¿qué sucede? En el eje Y, como tengo el plano inclinado, la masa no está moviéndose así, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Entonces, obviamente, en el eje Y no tengo movimiento. Entonces, el movimiento en el eje Y es 0. ¿Sí? Entonces, ahora sí, solamente puse masa por la aceleración. ¿Cómo creo las ecuaciones como hice acá? Solamente copio. Y solamente me fijo en esto, miren. Para la primera ecuación que tenía, solamente voy a copiar y solamente le voy a igualar a masa por la aceleración. Y es exactamente lo mismo que estaba hace rato. Entonces, esto le voy a poner así. Y vamos a poner la primera ecuación para la primera de acá, ¿cierto? Esta ecuación que estaba aquí era la misma que estaba acá, solamente que en lugar de estar 0, ahora es masa 2 por aceleración. Entonces, ¿en qué cambia la ecuación? En que en lugar de poner 0, ahora va a ser masa 2 por aceleración. Entonces sería tensión 2 menos peso en 2 es igual, y en lugar de 0, ahora tiene masa 2 por aceleración. ¿Ya? La segunda no cambió nada, miren que aquí era 0 y acá también era 0, y la segunda no existía ecuación, ya les dije por qué, entonces tampoco voy a tener ecuación. Y la tercera que tengo acá, la sumatoria en el eje X, acá también sumatoria en eje X, aquí se igualaba a 0, pero acá ¿qué tuve que hacerle? Igualarle a masa por aceleración. Entonces vamos a copiar lo mismo, peso en 1 en X menos tensión 2 menos fuerza de rozamiento 1 tiene que ser igual. En lugar de 0, solamente cambió y ahora se llama masa 1 por aceleración. ¿Sí? Y a la final, este que tiene que también ser 0, acá también es 0 y se conserva, es la misma. Normal positiva menos peso en 1 en Y tiene que ser igual 0. Prácticamente lo que acabé de poner es casi igualito a lo que tenía antes, solamente que le aumentamos la masa y la aceleración. Cuando aumento, eso hay que tener criterio. Aumento solamente en el eje que está con movimiento. Y por lo general, ¿en qué eje es? Si sigues todos estos pasos, siempre en el eje X. Siempre en el X. Siempre en el X. Siempre y cuando sigas estos pasos de aquí. ¿Listo? Entonces, aquí nos obviamos de hacer algo. Hay muchas ocasiones que dicen, no, esto es tensión 2 menos peso en 2 y este es igual. Como está para el otro lado, entonces menos masa 2 por la aceleración. Y después dice, no, es que lo que pasa es que me dijo que si yo le pongo el sistema al otro lado y mejor es con positivo. Entonces, aquí se hacen bolas. Para que no suceda esto, siempre hagan así. Si hacen conforme yo lo hice ahorita, todos los ejercicios les van a salir correctamente elaborados. Ahora, esto de aquí es ¿por qué? Porque trabajamos con este sistema que tiene dos masas, ¿no es cierto? Ahora, dentro del examen, esto prácticamente se va a reducir. No vamos a trabajar con 3, 4, 5 masas, sino que en realidad vamos a trabajar con un sistema más fácil, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá les voy a poner el primer ejercicio que tenemos que resolver. Miren que ahí está un bloque, y este bloque de aquí no tiene relación con otro bloque más, ¿no es cierto? Solamente tengo por ahí un resorte, y prácticamente la ecuación de este sistema de aquí me va a salir sencillo. Acá, bueno, acá no me dan gráfico, pero también va a ser sencillo, acá también, acá un poquito más complicado, ¿cierto? Tengo que dibujar las fuerzas de lado y lado. Acá también, miren, solamente hay un bloque, solamente es del vástago, va a ser sencillo. Acá también, miren, solamente una masa, más sencillo, y aparte es en plano horizontal, sencillo. Acá también solamente es cuestión de poner los ejercicios. Acá también, miren, aquí tengo un plano inclinado y solamente tengo un solo bloque. No tengo dos como hace rato. Hace rato puse dos porque es un caso un poquito particular. Acá también, miren, solamente tengo el vehículo, solamente un bloque, no tengo más. Acá también una persona, solamente un bloque. Acá también un bloque. Aquí también un bloque. Acá también un solo bloque. Y acá es un ejercicio que tiene que ser de teoría, ¿no es cierto? Entonces, miren que prácticamente en el examen te toman solamente con uno, pero aquí lo estamos poniendo con dos, para que tú sepas cómo se hace. Incluso si tienes tres, también funciona en la misma forma que estamos haciendo aquí, ¿ya? Eso, chicos, por el día de hoy. Nos hemos pasado unos minutitos. Espero que si ahorita tienen alguna duda, me voy a quedar unos 3, 4 minutitos todavía con ustedes acá. Solventen esas dudas. Créanme que esto de acá no es complicado, es súper sencillito. Si alguien estaba ahí pendiente, ¿no es cierto? Estaba ahí no pestañeado por saber qué es lo que estaba haciendo, y todavía te quedó un poco de dudas de este video, ya le voy a renderizar, le voy a subir a YouTube también, entonces va a estar colgado dentro de la plataforma virtual y te puedes volver a ver, ¿ya? No hace mal si ustedes se vuelven a ver 3, 4 veces el video. En realidad sería mejor porque 3, 4 veces ya vas a entender, tu cabecita ya se va a hacer una idea de todo lo que hice acá. Porque muchas personas dirán, es que el profe sí es bastante olvidón, pero ¿cómo es que sabe todas estas cosas que están acá? No es que me sepa de memoria, sino acá yo lo analizo y digo, es que así, ¿cierto? Para que incluso
Al final ustedes piensan, chuta, tanta ciencia que ya me hace bolas, pero en realidad no, es súper, súper sencillo. Eso les dejo como lección, por favor. Necesito que una vez que yo suba este video, máximo hasta el día de mañana, ustedes vuelvan a ver, vuelvan a repasar, vuelvan a entender, vuelvan a rayar, borren lo que está en su cuaderno, vuelvan a dibujar el plano inclinado, vuelvan a ponerle play, vuelvan a dibujar ahí, tan como voy avanzando en el video, ustedes también vayan avanzando, dibujando. Esto les va a ayudar bastante. Y esto es el común denominador de los estudiantes que bien ven esto y ya buscan la puerta y dicen, no, ya voy a perder el semestre, no mismo puedo. Ya, no es complicado, es sencillo, ¿ya? ¿Alguna cosa, chicos, en particular? Me lo dicen. Sin embargo, nos quedamos hasta acá. Nos vemos la siguiente clase. Estudiarán. Y recuerden portarse bien, que no les cuesta nada, ¿ya? Nos vemos otro día. Me quedo unos 3, 4 minutos si alguien tiene alguna pregunta.